Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos entrando al aire en esta transmisión para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, ya que vamos a ocupar este espacio en esta hora de la tarde. Se nos ha dado la oportunidad de predicar en esta hora de 8 a 9 de la noche, cubriendo así un espacio que no se pudo cubrir, pero su servidor, hermanos, ha sido invitado para compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Así de que antes de continuar con este espacio para presentar un mensaje más de la palabra de nuestro Dios, voy a invitarles a que escuchemos las estrofas de un himno. Voy a tratar a ver si lo podemos que se escuche, y luego ya después vamos a continuar en esta tarde trayendo en este espacio la palabra de nuestro Dios. Estamos estableciendo la conexión con los himnos. Llena de gracia mi alma.
con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Yo sé, comprado con sangre yo soy. Yo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Ya regresamos con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Gracias una vez más, hermanos, porque nos dan esta oportunidad de poder compartir el mensaje de Dios a través de este medio. Ahora vamos a establecer conexión en vivo para que así ustedes nos puedan ver y también escuchar este tema que se estará transmitiendo en directo. Pero vamos a ir a Dios en una oración para continuar con este programa en esta hora de la tarde. Eterno Padre, gracias, agradecidos estamos con usted porque nos da la oportunidad, nuestro Dios, de poder estar hoy en esta tarde, nuestro Dios, trayendo un tema más de su palabra. Gracias porque hemos sido grandemente bendecidos, porque nos da la vida, nos da la salud, los alimentos y todo lo que necesitamos. Bendiga a todas las personas en el vasto mundo, aquellos nuestro Dios que padecen y que están sufriendo, como son allá en la ciudad de Nicaragua, Guatemala, en aquellos lugares que han perdido sus seres queridos. En muchos lugares, nuestro Dios, de la República Mexicana también. Sea con todos, nuestro Dios, con nuestros hermanos en Cristo especialmente. Gracias una vez más porque en esta tarde podemos meditar y predicar su palabra en este medio. Acompáñenos, sea con nosotros y que juntos nos gocemos meditando en su palabra, porque todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en esta hora de la tarde voy a tratar de establecer conexión en directo. Ojalá que se esté sintonizando bien en esta tarde, bien este tema que vamos a estar predicando. Así de que vamos a tratar de establecer esta conexión. Solamente estamos escribiendo ahí el tema para que juntos lo podamos analizar y ustedes puedan ver de qué se va a tratar el tema en esta hora de la tarde. Bueno, ya hemos puesto el nombre del tema. Ahora vamos a establecer la conexión en vivo a través de la cámara. Vámonos en vivo para transmitir, para predicar también la palabra de nuestro Dios. Buenas tardes a todos los que ya nos están escuchando a través de mensaje de amor para salvación, pero que también nos ven a través de este medio. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder nuevamente transmitir un tema. Estamos en vivo y estamos a través de mensaje de amor para salvación en su programa que tiene su servidor titulado Sembradores del Rey. Hoy de nuevo se abrió una puerta para transmitir solamente en este día la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos y amigos, si ustedes ya están conectados, alguien nos está viendo, queremos anunciarles que del 28 de julio hasta el día 4 del próximo mes, que es ya agosto, inicia lo que se le conoce como el seminario apologético que ya se ha estado anunciando. También queremos anunciarles que la Iglesia de Cristo aquí en este lugar, en la ciudad de Matehuala, donde estamos transmitiendo en vivo, estamos cumpliendo 13 años de predicar la palabra de nuestro Dios. Alguien nos preguntaba y nos decía: ¿de qué se trata este asunto?
Bueno, quiero decirles, hermanos, que hace 13 años llegamos aquí a la ciudad de Matehuala para predicar, para establecer la iglesia del Señor, donde ya uno de los hermanos predicadores se había venido para iniciar la obra. Así de que llegamos un 20 de julio del año 2005 a predicar la palabra del Señor en este lugar. Así de que la actividad, hermanos, que tenemos el 20, 21 y 22 de julio precisamente es el aniversario, donde cumplimos, hermanos, 13 años de estar aquí predicando la palabra de nuestro Dios. Su servidor fue invitado en esa ocasión para venir y colaborar junto con los hermanos aquí a predicar la palabra de nuestro Dios mientras nos dedicábamos al trabajo secular, de donde nosotros obteníamos nuestro mantenimiento para nuestra familia, nuestro cuerpo físico. Así de que estuvimos trabajando primero nosotros también en lo material, pero también nos dedicamos el tiempo y el espacio para predicar la palabra de nuestro Dios. Son 13 años, hermanos, los que tenemos predicando aquí la palabra de nuestro Dios en este lugar, donde nos encontramos en la calle Independencia 1408, zona centro, aquí en Matehuala, San Luis Potosí. Así de que tenemos mucha historia, mucho que comentarles, mucho que platicarles, pero podemos decirles que su servidor fue invitado, hermanos, y pues ahora sí que, como dicen la gente, por azares del destino, el invitado se quedó solo y los invitados se fueron. Así de que nosotros fuimos los invitados y terminamos aquí quedándonos, hermanos, en este lugar para predicar la palabra de nuestro Dios. Así que ese es el fin, hermanos. Ese es el motivo por el cual nosotros tenemos esta actividad, hermanos, esta campaña, el día 20, 21 y 22 del mes de julio, donde el tema general es una iglesia que persevera, basada en Hechos, capítulo 2, versículo número 42. Una iglesia que persevera es el tema general que va a estar predicando uno de nuestros hermanos oradores, que ha sido invitado a traer la palabra de nuestro Dios, nuestro hermano Jorge Garza de Monterrey, Nuevo León, quien fue uno de los hermanos que estudió en la escuela de predicación ahí, pero también en Memphis, Tennessee, también allá se preparó para estudiar la palabra de nuestro Dios. Antes de continuar, hermanos, con el estudio en esta tarde, saludo a mis hermanas en la carne que se han conectado en esta hora de la tarde. Espero que me estén viendo, ¿verdad? Y puedan ver al más guapo de su familia, me puedan ver por este medio y por ahí puedan saludarme ahí donde están conectadas. Hay manera de enviar ese saludo y saludos a Kelly allá en Tula, Tamaulipas, si todavía estás conectada, ojalá estés ahí con papá, que nos puedan ver por este medio. También Flor, saludos a ti hasta allá, hasta Monterrey. Bien, hermanos, pues en esta tarde, habiendo ya dado los anuncios y habiendo dicho de qué se trata, hermanos, la campaña que se va a estar llevando a cabo en estos días aquí en Matehuala, en esta semana, habiendo dicho de qué se trata esta campaña, es el aniversario, hermanos, 13 años de estar aquí predicando la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, pues nos vamos a dedicar a lo que nos dedicamos, a predicar la palabra de Dios en esta hora de la tarde. Y esta tarde, hermanos, es un tema, hermanos, que es de suma importancia. Como dice la definición de uno de los hermanos que da una clase que se llama homilética, hermanos, el sermón es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia con un propósito bien definido para los oyentes. Y precisamente, hermanos, este sermón tiene el fin de presentar material, pero no material, hermanos, humano, sino material bíblico. Tiene un propósito, tiene un fin y tiene una meta, hermanos, este tema que en esta tarde estaré presentando para que así ustedes puedan aprender y juntos aprendamos de la palabra de Dios. Saludos, gracias mi hermana Flor Lucio, gracias por los saludos. Bien, pues vamos a entrar entonces en detalle al tema de esta hora de la tarde.
y vamos a hablar acerca del papel de los predicadores en la iglesia del Señor, o el rol, hermanos, el rol que tenemos nosotros los predicadores en la iglesia del Señor. Tú como predicador, tú como maestro, tú como evangelista, debes de saber cuál es tu papel o cuál es tu rol dentro de la iglesia del Señor. Si en esta tarde ya lo has olvidado y no sabes cuál es tu rol, o lo desconoces, o no lo estás cumpliendo tal como nos dice la palabra de Dios, en esta tarde vamos a repasar o vamos a meditar en el rol que nosotros desempeñamos, en el papel que tiene el predicador en la iglesia del Señor, porque con esta frase damos a entender que la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo y nosotros solamente somos colaboradores, estamos trabajando nada más en la viña del Señor. La iglesia de Cristo, una de las metas, hermanos y amigos, que tenemos es que siempre ha buscado y busca restaurar la iglesia del Nuevo Testamento. Hermanos, la iglesia está comprometida a seguir el patrón bíblico en la doctrina, adoración, labor, organización, celo y el modo de vida. Sus predicadores, hermanos, son los que predicamos la palabra de Dios. Debemos de cumplir fielmente el papel que nos ha sido ordenado por Dios, de proclamar públicamente el Evangelio. Escuchen bien, de proclamar públicamente el Evangelio, porque nosotros, los evangelistas, los predicadores, hermanos, debemos de hacer caso a los principios expresados por la palabra de nuestro Dios. Debemos de hacer caso a lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al papel que tenemos como predicadores en la iglesia del Señor. Y uno de los roles o del papel, hermanos, que tenemos nosotros como predicadores en la iglesia del Señor, uno de los papeles que tienes tú, que tenemos nosotros, es el de predicar el Evangelio. Pablo lo dice allá en Primera de Timoteo a este joven evangelista llamado Timoteo, en el capítulo número 2. Pero en el verso 1 dice, te encarezco. Esa frase, te encarezco, significa te encargo. Es un encargo, hermanos, que está haciendo el apóstol Pablo, no solo a Timoteo, sino a todos los evangelistas, a todos los predicadores. Tenemos ese encomio, tenemos ese encargo. Te encarezco, dice, delante de Dios. O sea que el testigo, hermanos, es Dios, si se hace o no se hace el trabajo. Te encargo, dice allí. Y dice en el verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí está, hermanos predicadores, el papel de cada uno de nosotros en la iglesia del Señor, y es el de predicar la palabra. Ahí dice, te encargo, dice ahí la Sagrada Escritura, que prediques que prediques la palabra. O sea, hermanos, que el Evangelio debe de ser predicado. El Evangelio es el poder de Dios para salvación de los pecadores y la esperanza del mundo. Si nosotros no predicamos el Evangelio, no va a haber o no va a llegar la salvación a esas personas que no están dentro de la salvación. No hay esperanza, hermanos. No va a haber esperanza para ellos. La gente ahorita, hermanos, en nuestro mundo está desesperada. Ha entrado en una desesperación. La gente pide paz. La gente, hermanos, está pidiendo que sean escuchadas sus peticiones. La gente, hermanos, en la actualidad está pidiendo un bienestar, una seguridad, hermanos, para su familia, para donde la gente, hermanos, salga. Quieren seguridad y, hermanos, tienen la esperanza basada en un hombre que ojalá que ese hombre que ha llegado a la presidencia grande se pone la esperanza y que nos pueda sacar adelante del caos en el cual nos encontramos.
Pero yo quiero decirles, hermanos, en esta hora de la tarde, que también, hermanos, nosotros como predicadores, nuestra responsabilidad del papel de los predicadores en la iglesia es el de predicar, hermanos, el poder de Dios para salvación de los pecadores, el Evangelio, porque el Evangelio también, hermanos, trae esperanza al mundo. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no predicamos el Evangelio, hermanos, no van a tener esperanza. El Evangelio, hermanos, predicar el Evangelio es la luz espiritual que disipa las tinieblas, es el poder divino que destruye los baluartes del pecado. Desde la fundación de la Iglesia por Cristo ha habido necesidad continua de que hombres fieles y aptos declaren todo el consejo de Dios, y esta urgente necesidad existe ahora y siempre existirá. Pablo lo dijo en Hechos capítulo 20 en el versículo número 7, Hechos capítulo 20 en el 27, Hechos capítulo 20 en el 27 dice que él dice, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, Pablo lo hizo, no rehusó hacerlo, predicó todo el consejo de Dios. Hermanos evangelistas, hermanos predicadores, también nosotros, esta es nuestra responsabilidad. Ese es el papel de los predicadores en la iglesia del Señor. ¿Cuál es ese papel de predicar, hermanos, el Evangelio? No hemos sido llamados, hermanos predicadores, a otra cosa, a ocupar, hermanos, un lugar, a ocupar un espacio o algo, hermanos. No hemos sido llamados a eso, aunque lo estamos ocupando. Hemos sido llamados única y exclusivamente a predicar el Evangelio. Los primeros cristianos, los evangelistas y apóstoles inspirados sentaron el ejemplo, hermanos. Les absorbió una pasión avasalladora de llevar el mensaje acerca de un Señor glorificado a todos los que se pierden, con un Salvador crucificado y resucitado como médula del mensaje. Predicaban con asombro, con convicción y hondo afecto por la cruz. Por eso en primera los Corintios capítulo 2 en el versículo número 2 Pablo lo dijo bien claro, hermanos, cuando escribe a los hermanos en Corinto: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es un buen ejemplo, hermanos predicadores, para cada uno de nosotros, para que no andemos, hermanos, preguntando acerca de cómo están en esa congregación, si el predicador predica bien, si predica con homilética, si realmente tiene o no tiene actividades. Eso a nosotros no nos incumbe, no nos interesa a cada uno de nosotros. No somos policías investigadores, hermanos, para andar investigando otras congregaciones o para andar sabiendo de la vida de otros predicadores y andarla difundiendo. Nosotros únicamente tenemos aquí un encomio, y ese encomio, hermanos, que nosotros tenemos es el de predicar el Evangelio. Pablo lo hizo, hermanos, y lo declara bien con palabras, hermanos, entendibles para nosotros. Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y crucificado. La iglesia sigue el camino, hermano, del púlpito. Una predicación blanda y transigente produce congregaciones flojas y vacilantes. Cada generación necesita escuchar el Evangelio de la vieja Jerusalén. Cuando se desecha la justificación a través de la sangre, el púlpito queda sin fuerza y el banco se empobrece. El púlpito será despreciado en una época en que la verdad del Evangelio ya no es honrada. Hermanos, si no se predica el Evangelio, nos vamos a quedar, hermanos, estancados. Y tenemos que volver a recordar ese corito, hermanos, que los niños cantan en medio de las pruebas. La iglesia sigue caminando y nadie la detiene para predicar. Así que la iglesia, hermanos, no se debe de quedar detenida, como dice ese corito. No se debe de quedar estancada.
Tenemos que salir, hermanos, adelante, y tenemos que salir, hermanos, predicar el evangelio, hermanos. Así de que no es una época para quedarnos sentados, no es una época para quedarnos estancados, es una época, hermanos, para predicar el evangelio. Ese es el papel de los predicadores en la iglesia del Señor. Los pastores son pastores, los evangelistas son predicadores, de acuerdo en la Biblia, hermanos, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Los pastores o ancianos deben de apacentar el rebaño, dice Hechos capítulo 20, versículo número 28. Los predicadores o evangelistas deben de predicar de acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 4, que los predicadores prediquen y que los pastores apacienten en lo correcto. Ese es el plan divino de Dios, y aquí han fallado las denominaciones. Cuando el evangelista pastorea, se está ignorando o rechazando el camino de Dios. Los ancianos deben de cumplir sus deberes como protectores de almas y no han de designar a los predicadores como sus ayudantes en el cuidado de las ovejas descarriadas. Los pastores no cuidan de las ovejas enfermas a través de apoderados, sino que cada quien debe de hacer el trabajo que le corresponde. Por eso en esta tarde estamos viendo este tema, el papel de los predicadores en la iglesia del Señor. Y seguimos hablando acerca de los predicadores, seguimos hablando acerca de nuestro papel, seguimos hablando acerca del evangelista, hermanos. Y el predicador, hermanos, o nosotros como predicadores, debemos de elaborar, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, predicando la palabra, enseñando y exhortando, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo número 1. Muchos predicadores han asumido el papel de pastor por tanto tiempo que les tomará bastante el volver a ser evangelistas. Pero aquí estamos viendo, hermanos, cuál es nuestro papel como predicadores, hermanos, que somos en la iglesia del Señor. Elevar al reverendo pastor a un nivel por sobrenombre promedio en el cuerpo del Señor es el resultado de pensar superficialmente. Los predicadores pueden ser puestos en un alto pedestal por aquellos con mentes ofuscadas, y las conclusiones están condicionadas por el patrón de pensamiento denominacional. Hermanos, a la vista de Dios, la persona más elevada es el sirviente más fiel. Es el que sirve, hermanos, no alguien que ha asumido una posición elevada. Aparentemente es una paradoja básica del cristianismo que el camino hacia arriba es abajo. No se gana un lugar alto ante Dios apropiándose de un título religioso impresionante. Por eso, hermanos, estamos viendo entonces cuál es nuestro papel, hermanos. El papel de los predicadores en la iglesia del Señor. Y nuestro papel es predicar el evangelio. Ese es nuestro papel, hermanos. Ese es nuestro papel, predicar el evangelio. Ahora, claro que con esto no estoy diciendo, hermanos, que no vamos a darle tiempo a la familia, hermanos. No nos vamos a dedicar también a la familia. O no, tenemos que hacer un balance también. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que hacer un balance. Pero, hermanos, nuestro papel primordial, hermanos, es el predicar el evangelio. Vamos a hablar acerca de los títulos religiosos. Hermanos, los títulos religiosos no son escriturales. Vestiduras diferentes y títulos altisonantes que se escuchan hoy en día o que muchos reciben alimentan la vanidad clerical y hacen burla al espíritu cristiano. Los escribas y los fariseos se deleitaban, hermanos, en nombres pomposos, y esa arrogante actitud desagradaba al maestro. Enraizado en el pensamiento y práctica denominacional, ese crecido complejo laico clerical es ajeno
a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Las palabras de Jesús eran autoritarias y definitivas. Dice: no os hagáis llamar rabí, no llaméis padre a nadie en la tierra, ni tampoco os hagáis llamar maestros, en Mateo capítulo 23, verso 8 en adelante. Aquí el Señor, hermanos, afincó el principio que condena el apropiarse cualquier título religioso, ya sea el de reverendo, el de rabí, maestro, padre, papa, cardenal, arzobispo o pastor, hermanos. Así de que estos títulos, hermanos, estos títulos tan ostentosos que hemos mencionado, la palabra de nuestro Dios no los avala. La palabra de nuestro Dios no lo reconoce. Todo lo contrario, Cristo mismo está diciendo: no se hagan, ni se llamen así, se hagan llamar con esta clase de títulos. ¿Cuál es el papel entonces? El papel de los predicadores en la iglesia del Señor. Uno de los papeles es: predica la palabra. Hay que predicar la palabra, hermanos. Solamente el otorgarse títulos religiosos corrompió o corrompe la religión pura y sin mancha. Lo mismo que los falsos maestros son una desgracia para Cristo y un estorbo para su iglesia. Sus bocas, dice allá la palabra de nuestro Dios en Tito 1:11, sus bocas deben de ser tapadas. Pablo, hermanos, advirtió también en cuanto a enseñar tradiciones de hombres y vanas filosofías en Colosenses capítulo 2, versículo número 8. Cuando todo el consejo de Dios es predicado, creído y obedecido, quedan satisfechas todas las necesidades espirituales. Todo lo que el hombre necesita para creer, conocer, hacer o enseñar para agradar a Dios está escrito en la Biblia. Dios ha provisto la herramienta efectiva, su palabra eterna, que es fuerte, viviente, poderosa y que realizará sus propósitos. Cuando los oyentes obedecen la palabra de Dios, se logra un resultado triplicado, hermanos. Los perdidos se convierten a Cristo, los desviados se restauran, los salvos se mantienen salvos si continúan firmes hasta el fin. De manera que la iglesia, hermanos, es fortalecida y se expande su benigna influencia cuando, hermanos, se está haciendo y se sigue haciendo solamente, hermanos, lo que dice la palabra de predicar el evangelio o de predicar la palabra. Los predicadores que llevamos una carga pesada en un mundo enfermo de pecado, marchamos, hermanos, en una lucha contra el pecado, haciendo un llamamiento a los cristianos para que tomen toda la armadura de Dios, luchen contra el maligno, resistan sus artimañas y apaguen sus dardos encendidos, de acuerdo a Efesios capítulo número 6. En la iglesia del Señor, los predicadores escrupulosos se niegan a buscar algo nuevo y diferente y no cometen la torpeza de buscar relevancia. No se avergüenzan del antiguo fundamento, sino que, sabiendo que la doctrina de redención en Cristo siempre será relevante, ellos predican el evangelio de la vieja Jerusalén y exhortan a los pecadores a obedecer el evangelio, a convertirse en siervos de Dios, salvos, con sus pecados perdonados y sus almas libres. Pablo lo dice en Romanos capítulo 16, que estos hermanos obedecieron una forma de doctrina. Pablo les dice que ellos en otro tiempo estaban esclavos, pero ellos obedecieron una forma de doctrina a la cual ellos fueron entregados y vinieron a ser libres y vinieron a servir a la justicia. No se desatienden de sus deberes mientras los pecadores perecen en la oscuridad. Su prédica, hablando de los predicadores, su prédica fomenta la unidad, la verdad y la justicia
mientras se opone a la división, al error y al pecado, hermanos. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, como predicadores. Los que predicamos, hermanos, la palabra del Señor, advertimos del fatal peligro en avergonzarnos de Cristo y sus palabras, porque por ella seremos juzgados, de acuerdo a Juan capítulo 12, versículo número 48. Todos aquellos, hermanos, nuestro papel como predicadores en la iglesia del Señor, hermanos, nosotros, hermanos, enseñamos que somos salvos por gracia a través de la fe, no por gracia sola ni por fe sola, sino por la gracia de Dios y la fe del hombre en obediencia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo número 8. Así de que este es, hermanos, el papel de nosotros como predicadores. ¿Cuál es el papel, hermanos? Pues predicar el evangelio, predicar la palabra. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo predicar, hermanos, el evangelio, hermanos? ¿Cómo predicar el evangelio? Usted como predicador fiel, hermanos, ¿cómo predicar el evangelio? Bueno, vamos a ver, hermanos, algunas de las cosas, cómo predicar el evangelio. El evangelio debe de ser predicado totalmente. De acuerdo a Romanos capítulo 15, versículo 19 dice, desde Jerusalén y por sus alrededores, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Fíjense, hermanos, cómo la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor, a través de sus predicadores, se predica, hermanos, el evangelio. ¿Cómo predicar el evangelio totalmente? Y Pablo aquí nos los está diciendo en Romanos capítulo 15, en el versículo número 19, desde Jerusalén y por sus alrededores, todo, dice el apóstol Pablo, lo he llenado, dice así Pablo, todo lo he llenado de la palabra de Dios. Fíjese así como Pablo, hermanos, habla o está hablando acerca de este asunto, hermanos, de predicar el evangelio. ¿Cómo predicarlo totalmente? El que no predique el evangelio totalmente ni siquiera debería de predicar, porque ese es nuestro encomio, hermanos, ese es nuestro encargo, de predicar el evangelio. ¿Cómo predicar el evangelio? Hermanos predicadores, debemos de predicar el evangelio vigorosamente. Allá en Hechos capítulo 8, versículo número 28 dice que Pablo rebatía poderosamente a los judíos, públicamente demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. También en Filipenses 1:17 dice, la predicación de Pablo dice, estoy puesto para la defensa del evangelio. Así dice, hermanos. Así que la predicación de Pablo, hermanos, en estos textos que hemos leído, era una predicación poderosa, demandando tomar una decisión. La mayoría de sus sermones causaban o un avivamiento o un alboroto. Una predicación vigorosa es necesaria en todo tiempo. ¿Cómo predicar el evangelio, hermanos predicadores? ¿Cómo predicar el evangelio? ¿Cómo predicarlo? Con sencillez. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero temo que vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sencillez y pureza que es en Cristo. Entonces ahí está cómo predicar el evangelio totalmente. Cómo predicar el evangelio vigorosamente. Cómo predicar el evangelio con sencillez. Las palabras regulares en la Biblia, hermanos, no contienen más de 5 letras. Los predicadores inspirados no necesitaban de palabras altisonantes. Si solamente, hermanos, como dice Pablo, me propuse a no saber entre ustedes cosa alguna, y no vine con excelencia de palabrería, no vine con esa excelencia. Yo solamente, dice el apóstol Pablo, vine a predicar y a saber de Cristo y a predicar su palabra. Por eso en esta tarde, hermanos, estamos viendo el tema, el papel de los predicadores en la iglesia del Señor. ¿Cuál es nuestro papel, hermanos, como predicadores en la iglesia del Señor?
estamos viendo que uno de ellos, uno de los papeles, hermanos, que desempeña, o una de las labores que desempeñamos, hermanos, el predicador en la iglesia, es predicar el evangelio. Y la pregunta es, ¿cómo predicar el evangelio? Totalmente, vigorosamente y con sencillez. Así es, hermanos, como se debe de predicar el evangelio. Se debe de predicar totalmente, vigorosamente, con sencillez, pero también con urgencia. Dice, hermanos, Hechos 4:13, Primera Corintios 9:16 dice, me siento constreñido a hacerlo, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Aquí, hermanos, Pablo está diciendo que el evangelio, hermanos, debe de ser predicado con urgencia, hermanos. Hay una grande necesidad de predicar el evangelio. Hermanos, nosotros en la iglesia del Señor y todos los que nos ven, no damos testimonio, hermanos, pero sí queremos decirles, hermanos, queremos decirles que los que estamos predicando el evangelio, hemos vivido, hermanos, muchos casos. Hace tiempo, hermanos, aquí en la ciudad de Matehuala, le predicábamos el evangelio a una persona que estaba enferma de la diabetes, y a esta persona le decíamos con urgencia que obedeciera al Señor. Le hablamos acerca del evangelio, porque esta persona se sentía mal, y nosotros decíamos, pues es la enfermedad que él tiene, que es la diabetes, y es un padecimiento, y a uno ya no se compone, hermanos, de la diabetes, y solamente se controla. Así de que a esta persona le decíamos con urgencia que obedeciera la palabra de nuestro Dios. Inclusive me acuerdo mucho que le citábamos Juan 8:24, y que nos dice ahí, si moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Y le preguntábamos, ¿quiere usted morir en pecado? Y decía, no, yo no quiero morir en pecado. ¿Quiere usted morir en suciedad? Y así en suciedad no va a poder entrar en aquel día, en la mansión eterna. Y él decía, no, yo quiero entrar. Le digo, entonces, ¿por qué no toma la decisión? Bueno, para ya no hacérselas de largas, hermanos, le decíamos, obedezca al Señor ahorita que está vivo y ahorita que puede hablar. Al siguiente día, hermanos, se le presentó una infección muy fuerte en el oído, se lo llevaron al hospital, y al tercer día ya lo estábamos velando. No quiso obedecer, hermanos, al Señor. Por eso les digo en esta tarde, hermanos, cómo predicar el evangelio con urgencia. ¿Cómo predicar el evangelio con denuedo? Cuando los concejales en Jerusalén vieron el denuedo de Pedro y de Juan, fíjese, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, vieron el denuedo de Pedro y de Juan, se maravillaron. Pablo urgía a los hermanos en Éfeso que oraran para que él pudiera hacer conocer con denuedo el evangelio y que pueda hablar con denuedo según debo de hacerlo en Efesios 6:19. Los predicadores, hermanos de Dios, hoy en día no temen el ofender al hermano bebedor social o al hermano danzarina. Eso sería flaqueza y cobardía. Tenemos, hermanos, que predicar el evangelio, y tenemos que decirles a todas estas personas que Dios, hermanos, pide una vida nueva, un cambio, y que tiene que dejar el hermano bailarín esas cosas, el hermano bebedor tiene que dejar esa bebida social y dedicarse únicamente a servir a nuestro Dios. ¿Cómo predicar el evangelio? Estamos viendo en esta tarde, hermanos, el papel de los predicadores en la iglesia del Señor, y uno de nuestros papeles o nuestros roles, hermanos, que nosotros desempeñamos es el de predicar el evangelio. ¿Cómo predicarlo? Totalmente, vigorosamente, con sencillez, con urgencia, con denuedo, pero también con amor. Cristo puso a los evangelistas, maestros y a otros en la iglesia para ministrar hacia la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice, hablando la verdad con amor, en Efesios capítulo 4, en el versículo número 11.
También dice primera a los Corintios capítulo 16, versículo número 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, es así, hermanos, como nosotros, es así como usted, que es predicador, que es evangelista, debe de ocuparse en este rol que usted tiene en la iglesia, este papel que usted tiene en la iglesia. El papel de los predicadores en la iglesia del Señor es predicar única y exclusivamente el evangelio, porque en la iglesia del Señor, hermanos, en la iglesia de Cristo, los evangelistas retienen el patrón de la sana palabra, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo número 3. Se esmeran para agradar a Dios, no a los hombres. Predican a Cristo, no a sí mismo. No están en el negocio del espectáculo, más bien somos pescadores de hombres en el negocio de ganar almas. Predicadores dignos exponen y se oponen al error fielmente y con valor reprenden al pecador y condenan al pecado. Trabajamos, hermanos, trabajando bien para glorificar a nuestro Dios. Eso es lo que hacemos, hermanos. Ese es nuestro papel, lo que nosotros hacemos, hermanos, como predicadores que somos, hermanos. Ese es nuestro deber, hermanos. A eso hemos sido llamados. Y para eso, hermanos, estamos ocupando, a eso estamos en el lugar, hermanos, donde nosotros estamos. No somos los encargados, como alguien decía, somos los encargados de la congregación. Somos, hermanos, los que estamos allí en ese lugar en la congregación para predicar el evangelio. Así de que ojalá que no esté en lo incorrecto, pero si estoy en lo incorrecto, alguien me lo puede hacer saber. Predicar el evangelio, hermanos, o estar en un lugar predicando el evangelio, no es estar ocupando un puesto. Estamos dando, hermanos, un servicio voluntario. Sí, estamos predicando la palabra de Dios porque lo estamos haciendo de todo corazón y con esa voluntad propia que nos distingue. No estamos ahí a la fuerza porque ahí queremos estar. No estamos ahí porque salió la oportunidad y pues aquí estoy a ver cuánto tiempo aguantamos. No estamos por eso. Estamos, hermanos, porque dice primero a los Corintios que acabamos de leer que todas nuestras cosas nosotros debemos de hacerlas con amor. Así que ese es, hermanos, el rol de cada uno de nosotros, hermanos, como predicadores. Predique, hermanos, el evangelio y predíquelo tal como lo hemos estudiado en esta tarde, totalmente, vigorosamente, con sencillez, con urgencia, con denuedo y sobre todo con amor. Así es, hermanos, como prediquemos nosotros el evangelio, porque la iglesia, hermanos, como decíamos al inicio, la iglesia de Cristo busca restaurar la iglesia del Nuevo Testamento y estamos, hermanos, los que predicamos, estamos comprometidos a seguir el patrón bíblico, a seguir ese patrón bíblico que tenemos en la palabra de Dios y ese patrón bíblico en doctrina, en adoración, en labor, en organización, en celo y en el modo de vida. Ese es, hermanos, lo que estamos nosotros comprometidos. Si alguien no está siguiendo ese patrón bíblico tal como lo enseña la Sagrada Escritura, es tiempo de regresar. Y como dice allá, hermanos, en Mateo, que se debe de parar la persona y de preguntar cuáles son las sendas antiguas que debo de seguir para predicar tal como nos lo enseña la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias por habernos sintonizado, gracias por haber estado con nosotros en esta hora de la tarde y desde Matehuala les saludamos a todos nuestros hermanos que se han conectado y familia que aún todavía las vemos, hermanos, que están en
en conexión. Gracias por habernos sintonizado, aquellos nuestros amigos o hermanos que nos están sintonizando a través de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a todos. Nuevamente saludo a mi familia en la carne, Kelly, Flor, Magdiel también, saludos también a nuestro hermano Víctor Hugo Rodríguez Chávez allá en Monterrey. Dios te bendiga, hermanos. Saludos hasta Juárez. Saludos también a nuestro hermano quien administra la página de Mensaje de Salvación. Gracias, hermanos, por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de este medio de exponer, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Solamente queremos recordarles que la Iglesia del Señor, hermanos, en este fin de semana, si usted tiene pensado ir a la reunión nacional juvenil que se llevará a cabo allá en la ciudad de San Luis Potosí, y si se quiere venir desde un tiempo antes, pues véngase, aquí le esperamos en Matehuala, aquí le acomodamos en hospedaje. Si véngase aquí en Matehuala, vamos a tener nuestro aniversario que viene siendo el día 20, 21 y 22. Y el día 23, pues nos vamos a San Luis, hay una boda, hombre, pues nos vamos a la boda. Nos vamos a la boda también, hombre, allá a San Luis Potosí. Así de que si usted tiene pensado ir y se quiere adelantar, llegar aquí a Matehuala, pues véngase aquí, le esperamos para que juntos escuchemos la palabra de nuestro Dios por boca de nuestro hermano orador que en este mes se ha invitado para que nos traiga la palabra del Señor. Una iglesia que persevera es el tema general, y así de que venga, sí, aquí le esperamos en Matehuala, viernes, sábado y domingo. El lunes nos damos una paseada y nos vamos el martes todos en caravana hasta San Luis para llevar a los jóvenes a la reunión nacional juvenil en ese lugar. Así de que cumplimos 13 años de predicar la palabra de Dios en este lugar, y es por eso que tenemos este aniversario. ¿Sí? Es el 13º aniversario de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Matehuala. Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado y por vernos por este medio. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Gracias, hermanos, por permitirnos también este espacio de compartir en esta hora de la tarde la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Un saludo a todos y cada uno de ustedes.